La pena de muerte es uno de los temas muy controvertidos hoy en día en el mundo. Este tema está relacionado con los derechos humanos y la vida. Muchos países habían abolido la pena de muerte y muchos no. Este mapa refleja la situación de la pena de muerte del mundo. Las partes azules representan los países que habían abolido la pena de muerte completamente. Las partes naranjas y verdes representan los países que habían abolido la pena de muerte, pero la existe en el periodo especial en sus leyes. Las partes rojas representan los países que tienen la pena de muerte y la ejecutan. ¿A qué parte pertenece Taiwán? Pertenece a la parte roja. Tiene la pena de muerte y la pena de muerte siempre ha sido un tema controversial en Taiwán, también porque los asesinatos al azar recientes. La cuestión de la pena de muerte tiene más controversia. Desde 2009 hasta este año, habían pasado un total de 10 asesinatos al azar en Taiwán. En el año 2009, un hombre hizo una cita para arrendar la casa y mató al propietario. Después, este hombre fue a la casa del arrendador y intentó matar a la esposa y el hijo. En este caso hubo un muerto y 2 heridos. El mismo año también hubo otro caso. Una mujer fue dañada con la cuchilla en el cuello cuando estaba en la parque y el criminal huyó enseguida. Hace 20 años, un hombre mató a una estudiante y en el año 2012, este criminal cortó a una mujer en la calle donde estaba llena de gente después de que tomó droga. En el mismo año, un niño fue cortado en el cuello y murió en el baño en campo de juegos. En el año 2013, un hombre atacó a unos transeúntes en la calle después de que tomó droga. Había un muerto y 2 heridos. En el año 2014, ocurrió un ataque en el metro de Taipei. Un estudiante universitario diagnosticado con trastorno mental, sin media palabras, mutiló a varios pasajeros que se transportaban en el vagón de metro. Había 4 muertos y 21 heridos. En el año 2015, había 3 casos. Primero, un hombre entró en una escuela primaria y mató a una niña. Segundo, un hombre atacó a varios pasajeros que se transportaban en el vagón de metro. Había 4 heridos. Último, un joven quien de 15 años cortó a los transeúntes. Había 2 heridos. En el año 2016, una niña fue asesinada por un desconocido cuando estaba jugando por la calle. Algunos criminales de estos asesinatos fueron fusilados, algunos fueron condenados a cadena perpetua y algunos convictos todavía no se pueden determinar. Por no hablar de los motivos y los puntos comunes, que son muy importantes también. Estos casos hacen que los taiwaneses bastante enfadados y más preocupados por la controversia de la pena de muerte. Especialmente durante estos 2 años, con el asesinato al azar de una niña y el criminal de asesinato al azar de MRT, Zheng Jie, fue fusilado. La controversia ha sido más grave y ha convertido en el foco de Internet. Muchos políticos y celebridades se han preocupado por este tema y expresan sus puntos de vista sobre la pena de muerte, algunos con palabras muy intensos y irrazonables. No solo los políticos y celebridades, el público también discute sobre este tema. Hay un sitio web que calculó el total de las discusiones sobre la pena de muerte a través de análisis de palabra clave, y el número de las discusiones es el más alto de los últimos 6 meses. Según las estadísticas de palabra clave de los últimos años de este sitio web, se encuentra que hay aproximadamente un 65% de la gente apoya la pena de muerte. El resto de 35% tiende a contra la pena de muerte. La investigación que hecho por el Ministerio de Justicia y por los medios de comunicación, todos han demostrado que hay alrededor del 60% al 80% de las personas en Taiwán apoya la pena de muerte. Aunque en este sitio hay más gente contra la pena de muerte, todavía tiene a apoyar la pena de muerte. Estas son las razones principales que apoyan la pena de muerte. Primero, la pena de muerte puede mostrar la justicia social. Segundo,
merece morir. Quien comete crimen tan grave merece morir. Tercero, diente por diente, ojos por ojos. Creen que la importancia de la pena de muerte es que ser los criminales que pagan el precio más fuerte recibe el castigo más duro. 4. Tiene el efecto disuasivo a los crímenes, pero hay muchas instituciones habían hecho investigación. Algunos resultados revelan que tiene efecto disuasivo y algunos no. 5. No deben gastar los impuestos para apoyar a los criminales. Casi todas las personas que están en contra de la pena de muerte creen que la cadena perpetua es más apropiado, pero esto se ha convertido en un motivo para la gente apoyar la pena de muerte. No queremos usar nuestro dinero para apoyar toda la vida de los prisioneros. Y estas son las 5 razones principales que están en contra de la pena de muerte. Primero, los derechos humanos y la muerte es demasiado cruel. Muchos países avanzados habían abolido la pena de muerte y Taiwán firmó 2 pactos internacionales sobre los derechos humanos en 2009. Segundo, la gente puede reeducar. Creen que toda la gente puede reeducar y tiene la posibilidad de cambio, pero la pena de muerte prima esta posibilidad. Tercero, los juicios equivocados. Cuando la pena de muerte tiene error de juicio, las consecuencias serán irreparables. 4. No tiene el efecto disuasivo a los crímenes. Creen que la pena de muerte no puede resolver ningún problema. 5. No cumplir con los principios de la ley. La cadena perpetua puede conseguir el efecto similar con la pena de muerte. Por eso no hay que matarlos. Según la información del sitio web, sabemos que las razones principales que apoyan la pena de muerte son la pena de muerte puede mostrar la justicia social. Quien comete crimen tan grave merece morir. Diente por diente, ojos por ojos. Tiene el efecto disuasivo a los criminales y no debe gastar los impuestos para apoyar a los criminales. Nosotros entrevistamos a una estudiante del Departamento de Traducción de la Universidad Wenzhou que apoya la pena de muerte. Vamos a ver cuáles son sus razones. ¿Son mismas con estas razones? ¿Cómo es su vista de la pena de muerte? No debemos abolir la pena de muerte. Los delincuentes no respetan los derechos humanos de víctimas y de su familia. Por eso no deben disfrutar los derechos humanos. Muchas investigaciones revelan que la tasa de crimen de los países que tienen la pena de muerte es más alta que los países que no la tienen. ¿Qué te parece? Creo que los dos no se asocian. La tasa de crimen tiene una gran relación con política y la seguridad social. Si el público tiene una buena calidad de la vida, relativamente, la tasa de crimen se reducirá. Después de un asesino, Zheng Jie fue condenado a muerte recientemente y Taiwán había denunciado firmemente por la UE. ¿Qué te parece? La seguridad social de la UE y de Taiwán son diferentes. La seguridad social de Taiwán no es adecuada para la abolición de la pena de muerte. Aunque esta estudiante también apoya la pena de muerte, tiene sus razones propias. Creen que si desea el respeto, necesita respetar a otros. La tasa de crimen y la pena de muerte no se asocian y la seguridad social de Taiwán no es adecuado para la abolición de la pena de muerte. Además de las razones mencionadas, algunos políticos y celebridades de Taiwán también dicen que apoyan la pena de muerte y tienen su perspectiva propia. Un médico forense famoso, Da Chengao, cree que abolir la pena de muerte es una pérdida de tiempo para encarcelar a una persona que sea despreciado por toda su vida. Ha dicho que se había enfrentado a muchas escenas de crimen y no puede apoyar la abolición de la pena de muerte. Una presentadora de noticias, Pei Shanchen, cree que si priva los derechos humanos de los demás, ¿cómo se puede requerir los derechos humanos? Y hay una político, Xiu Zhuhong, ha dado 6 puntos de
de razones que no deben abolir la pena de muerte, y algunas familias de las víctimas también están a favor de la pena de muerte. Después de las opiniones que apoyan a la pena de muerte, ahora damos un vistazo a las razones que las personas están en contra de la pena de muerte. Según la información anterior del sitio web, sabemos que las razones principales que en contra la pena de muerte son los derechos humanos y la muerte es demasiado cruel. La gente puede reeducar. Los juicios equivocados tienen el efecto disuasivo a los crímenes y no cumple con los principios de la ley. Nosotros entrevistamos a un estudiante del Departamento de Español de la Universidad Wenzhou que en encontrar la pena de muerte. Vamos a ver cuáles son sus razones. Hola, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte o no? ¿Y por qué? No estoy de acuerdo con la pena de muerte porque me parece que no sea una buena solución. Y en mi opinión, cuando una nación ejecuta la pena de muerte, están parecidos la nación y el criminal. Todas naciones necesitan hacerles a los ciudadanos creer que son buenos modelos, especialmente refiere a los derechos de humanos. Y no pueden romper las reglas, es decir, no pueden ejecutar ninguna pena de muerte, aunque los criminales han matado a alguien. Vale, y hace poco Zheng Jie fue sentenciado a muerte. ¿Qué te parece? Me parece que es muy pronto. La pena de muerte es muy pronto y no necesita hacerlo de pronto. Es como yo dije que la nación debe hacer algo que puede hacerles a los ciudadanos creer en ella. Y como este evento no consigue el apoyo de los ciudadanos. Y hay mucha gente que habla de por qué la pena de Zheng Jie es más pronto que las de otras personas que han matado a quienes. Vale, ¿qué te parece? Hay maneras que pueden evitar que la gente sea ciego en esta era de información desarrollo bien. Por supuesto hay algunas maneras, pero creo que debe haber una o más maneras que pueden reducir este fenómeno. Podemos decirles a la gente que todas las cosas no son como en superficie que han visto, pero no es fácil y lo más importante es todo el mundo haber que tener una corazón buena y justa. Este estudiante cree que no sea una buena solución y todas naciones necesitan hacerlos a los ciudadanos creer que no son buenos modelos, especialmente refiere a los derechos de humanos. También hay celebridades de Taiwán dicen que apoyan la pena de muerte. El líder de la manifestación de estudiantes, Fei Fanlin, ha dicho que no puede soportar la pena de muerte fácilmente, porque muchos juicios de la pena de muerte tienen defectos y causó que muchas personas inocentes murieron. Además, la pena de muerte no puede reducir la tasa de criminalidad. Espera que la gente se calme y pensar qué quiere lograr a través de la pena de muerte. Pero sí tiene muchos juicios equivocados. De hecho, sí, algunas personas inocentes que fueron condenados a muerte ya fueron fusilados. Algunas todavía esperaron su libertad y reputación. Según Taiwan Asociación de Inocentes, estos son los juicios equivocados y 2 de estos casos fueron condenados a muerte. Afortunadamente, uno de ellos fue condenado a inocente en este año y recibe su libertad nuevamente. Y Taiwán tiene una otra organización formal que se dedica en la abolición de la pena de muerte, la Unión de la Abolición de la Pena de Muerte. Dicho que el gobierno de Taiwán pone a la pena de muerte como una exposición y un espectáculo. Y hemos hecho una entrevista con una miembro de esta organización, señorita Jia Zhenwu.
Vamos a escuchar el contenido de la entrevista. Porque tenemos que abolir la pena de muerte. ¿Es para evitar casos de injusticias? Sí, como juez es humano, hay posibilidad que sea influenciado por los medios de comunicación o emoción de públicos y hace errores. Además, también hay otras razones. Miramos el caso de Zheng Jie. En ese momento, toda la sociedad estaba muy enfadada y también estaba juez. Juez anunció la pena de muerte de Zheng Jie porque creía que él no tuvo la posibilidad de la educación y por lo tanto no necesitó discutir más con su castigo. Pero la problema fue cómo juez puede ser tan seguro que esta persona nunca cambia después de 10 o 20 años. La cosa que queremos proteger son los derechos de humanos, aunque una persona invite este derecho de otros. Esta persona también tiene sus propios derechos y debe ser juzgado con justo y por proceso adecuado. Había organizado muchas actividades sobre la pena de muerte. ¿Cómo fue la participación de la gente? Organizamos actividades cada jueves. Normalmente estaba llena de gente. También organizamos conferencias en universidades o a públicos. Normalmente tenemos más que 100 participantes o casi 200 participantes a veces. Aunque ellos tienen sus propias opiniones, al mismo tiempo también quieren escuchar nuestra aberración. La mayoría de ellos son racionales. Nos parecimos que este sea un buen fenómeno. ¿Con qué medida podemos resolver los problemas y mejorar la sociedad? Nuestro objetivo es abolir la pena de muerte. Sin embargo, esta es un tema complicada que no lo podemos resolver a la vez. Ella tiene relación con muchos factores, como el sistema de magistratura, la actitud de juez y policía, y el proceso de juicio. Todos estos son muy importantes, el gobierno y los ciudadanos también. Por ejemplo, hoy en día mucha gente está en contra de la pena de muerte debido a que creen que encarcelar a los criminales desperdicia los impuestos. Al contrario que lo que piensa la gente, los criminales sí trabajan por su costo. Opinamos que el gobierno necesita educar a sus ciudadanos qué es la pena de muerte, qué son las sentencias de prisión, etc. Y una cosa importantísima es el amor. Cuando cada persona sea cuidada y también tenga cuidado a otros, la sociedad será más amable. Por eso reducirá los crímenes. Sabemos que este camino es un proceso largo y difícil, pero está bien, podemos trabajar juntos y lo cambia poco a poco. Además de las opiniones de apoyar la pena de muerte y las de en contra, por supuesto, hay otros puntos de vista. La madre de una víctima ha dicho que no les importa que cuál criminal fue condenado. Espera que a través de la educación de colegio y de familia, los crímenes pueden desaparecer y la gente no tiene que preocupar la seguridad. Y una presentadora de noticias, Chen Huashen, piensa que cómo mejorar la seguridad social, el sistema de asistencia social y el de asesoramiento psicológico es lo que más importante. Espera que toda la gente pueda cuidar más a otros para prevenir los casos similares. La presentadora ha dicho que mejorar la seguridad social, el sistema de asistencia social y el de asesoramiento psicológico es lo que más importante. Hemos entrevistado a una terapeuta psicológico que trabaja en la Universidad Wenzhou, profesora Jia Rongli, y ha contado que estos sistemas sí son necesarios. Se han desarrollado en Taiwán, pero aún hay fenómeno de la alienación en la sociedad. Cuando pregunta a ella sobre el efecto disuasivo de la pena de muerte, el argumento más controversial dice que en su opinión la pena de muerte tiene efecto disuasivo a la mayoría de gente y tiene consciente claro, pero en alguna situación no tiene efecto, como a la persona que tiene enfermedad mental. Si el tema de la pena de muerte es tan controversial, ¿por qué la mayoría de los taiwaneses están a favor de la pena de muerte? Algunas personas piensan que la razón es que la falta de educación sobre los derechos de humanos. Y hay un artículo dicho que la mayoría de los taiwaneses tiene la fe del budismo y taoísmo, que creen que la supremacía de la moral y la causalidad. Los criminales deben pagar las consecuencias de sus acciones. Si no la pagan, no es justo para las víctimas y los demás. Esta característica cultural hace que la mayoría de los taiwaneses
apoyan la pena de muerte. Y el artículo también ha dicho que la confianza en la autoridad pública puede influenciar el apoyo de la pena de muerte. Muchos países que habían abolido la pena de muerte tienen desconfianza en su autoridad pública, como Alemania. Después del periodo de nazi, creen que la pena de muerte puede ser una manera de matanza al pueblo del gobierno, pero los taiwaneses todavía creen que la autoridad no va a convertirse en una herramienta de matar a la gente. Entonces, con la nueva gobernante, Ing Wen-tsai, Taiwán todavía tiene la pena de muerte en el futuro, no podemos saberlo. Sin embargo, como las actividades que están organizadas por la Unión de la Abolición de la Pena de Muerte, es verdad que el entusiasmo de los taiwaneses sobre este tema es una cosa buena.